Esto es nuevo, es nuevo. En el desierto, tu voz me guiará, aguas tranquilas, mi sed tú saciarás, aun en el valle de oscuridad, tu amor y bondad me rodearán. Mi confianza está en Él, mi confianza está en Él, roca firme, amigo fiel, mi confianza está en Él. Si me acechan las dudas y mi mente no encuentra paz bajo tu sombra, mi alma descansará. Si sopla el viento y ruge el mar, mi ancla Cristo siempre serás. Mi confianza está en Él, mi confianza está en Él, roca firme, amigo fiel, mi confianza está en Él, mi esperanza. Atraviesa el tráfico de autos con el mejor playlist. The drive home sounds better. El camino suena mejor con la Celestial 106.5. No le cambie, porque a continuación comenzará un programa que bendecirá tu vida. Aquí en la Celestial FM 106.5. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. Toda palabra o punto doctrinal emitido en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva del programador y no de esta radioestación. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar. Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza. Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes. Muy buenas tardes, bella audiencia. Gracias por sintonizar con nosotros en esta tarde. Café con Hispanos. Soy Gil Pagan, director de Hispano del Sur, y queremos hablar hoy sobre un tópico que
bien interesante, pero también caliente para la iglesia en general, pero en particular para la iglesia hispana. Y eso es fracaso moral y también el adulterio en el ministerio y en la iglesia. Nosotros hemos visto durante muchos años de servir a Dios y también trabajando en el ministerio en varios estados, en el norte, también aquí en el sur. Y hemos visto varias historias y ocasiones a donde pastores y líderes que se encuentran casados se cometan adulterio, se meten a relaciones con personas que no son su cónyuge. Y esto no solamente para los hombres, también hay mujeres que se meten ahí también. A mí ha tenido esta clase de relaciones inapropiadas con otras personas que no son su cónyuge. Y uno le hace pensar como ministro, le hace pensar a mí particularmente, también a mi esposa, y también otro ministro que yo conozco, ¿por qué sucede esto en el cuerpo de la iglesia? ¿Por qué Dios, vamos a decir, permite que esto se sucede en el cuerpo de la iglesia, a donde la iglesia debe ser un ejemplo de vivir su vida correcto, alineada con la palabra, portarte bien, ojalá vivir en santidad? Y entonces nosotros, tú sabes, como ministro, le preguntamos, Señor, ¿por qué esto, una historia más de un pastor, una historia más de un líder que no está comprometido con su cónyuge, entonces tiene una relación con otra persona, y otra mujer, otro hombre, entonces comete el adulterio? Y yo y el pastor Mateo hemos tenido una conversación sobre esto varios meses atrás, sobre por qué se sucede esto. Y yo tengo varias ideas sobre por qué se sucede. Y también creo que el pastor Mateo también tiene su propia opinión por qué se sucede estas cosas. Pero yo me gustaría comenzar esta conversación con un pensamiento o un análisis cultural, que en nuestra cultura hispana, cuando uno no es creyente, vamos a decir, por ejemplo, entonces en nuestros países es común, es casi normal, es como la práctica en los países hispanos, que el hombre no sea fiel a su mujer. Eso es no es algo que estamos nosotros apoyando, es cultural. Normal, algo normal. Es normal en la tierra de nosotros, de todos los países, en general hispano, tienen este desafío. Quizás en México, sea en Honduras, sea en Santo Domingo, sea en Puerto Rico, sea en Nicaragua, sea en cualquier lugar. Es como normal la expectativa que el hombre no va a ser fiel a su mujer, y también la mujer no se dejan atrás. Hay mujeres también que también no son fiel a su hombre. Hay un porcentaje también. Sí, pero mayoría son hombres, por la mayoría. Right? Sí, la mujer más conservadora en eso. Sí, claro. Entonces, eso es algo cultural. Y entonces, cuando uno se convierte a Cristo, uno deja esa clase de vida, o debería dejar esa clase de vida atrás, y ser renacido de nuevo, y entonces vivir su vida alineada con la palabra. Claro. Right? Pero hemos oído varias historias, quizás en los Estados Unidos y también en estados locales, Nueva York, Carolina del Norte, a donde ministros se encuentran en una posición de adulterio con personas en sus iglesias, con miembros del coro, con varias cosas se ha sucedido. Y pastor, ¿qué es su pensamiento? ¿Por qué se sucede esta clase de cosas en la iglesia? Tenemos varias escrituras que vamos a hablar también, pero en general, ¿por qué tú piensas, pastores y líderes que deben saber que esto es malo, no es la norma, es antibíblico, que ellos se meten en esta clase de relaciones que claro que son
de pecados? Bueno, como seres humanos somos débiles. Somos débiles y como seres humanos somos tentados en todo. Y antes de ser cristianos, somos humanos. Y cuando venimos a Cristo se supone que ha habido una transformación en nuestra vida, de un antes y un después. Pero ahí está el viejo hombre, el cual está enterrado, y la Biblia nos afirma que esto sucedió cuando fuimos bautizados en el agua por la regeneración en Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que el diablo siempre va a estar tentando. Aunque sea pastor, aunque seas evangelista, aunque sea llamado apóstol, aunque sea llamado profeta, Satanás siempre te va a tentar. Y te va a tentar con lo que a ti más te gusta. Entonces, ¿cuál es la clave entonces para no caer en la tentación? Bueno, ejercitar la fe, y hay ejercicios espirituales que el pastor o el líder tiene que estar practicando día con día. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Pero también hay otros principios que nosotros debemos practicar como pastores, como líderes, y es hacer distancia en el sexo opuesto. Distancia. Cuando nosotros marcamos distancia, estamos ayudándonos a nosotros mismos a no caer en tentación. Por ejemplo, si yo tengo que hablar con una hermana en la iglesia, yo no hablo solo con ella. Yo puedo saludarla en la iglesia y hablar ahí sola con ella un ratito de cualquier tópico, pero ahí está toda la iglesia. Un área pública. Un área pública. Pero ya para hablar sobre cualquier tópico, yo llevo a mi esposa. Ando con ella. Y esa es una estrategia para no dar lugar al diablo. Y yo pienso, en base a la pregunta que usted está haciendo, es que muchas veces no tenemos sabiduría. Pensamos que podemos vencer las tentaciones, entonces nos hacemos llaneros solitarios. Entonces, cuando nos hacemos llaneros solitarios, la tentación puede arreciar y vencernos. ¿Por qué? Termino con lo que empecé. Seguimos siendo débiles porque estamos en esta carne todavía. Entonces vamos a cerrar la puerta a la tentación. Por ejemplo, que tú compartiste, si van a tener una conversación con una persona de opuesto sexo, claro, entonces va a tener su cónyuge disponible ahí cerca, si va a ser una conversación sola, privado, para cerrar la puerta a la tentación, y también ayunar y orar y estar en la palabra, tú sabes, que es necesario, ¿no? Y hago un paréntesis aquí. Por ejemplo, mi esposa trata, así es como nosotros trabajamos como pastores, mi esposa trata directamente con las mujeres y yo trato directamente con los hombres. En conflictos matrimoniales, en consejería, ahí vamos los dos. Así es que nosotros trabajamos. Pero nunca yo voy a estar con una mujer que no sea mi esposa solo en un lugar. Y si me ve en un lugar con alguien es porque ese lugar es público. Y estoy nada más saludándolo, cómo está y ya. Pero para consejería, nunca. Siempre con mi esposa. Y es también para la audiencia, se da cuenta que si usted se encuentra con una persona de opuesto sexo y está teniendo una conversación quizás en público, también solo con ellos, por una causa u otra, ¿saben cuando eso puede afectar el testimonio? También. Si alguien te ve, no quiere decir usted está haciendo algo, pero y puede ser una conversación honesta y válido. Una situación se sucedió, usted tenía que responder rápido y el cónyuge no está disponible, tú sabes, pero también no quiere dar algo a la persona que hablar de usted y dañar el testimonio potencial. Claro, eso es sabiduría. Sí, claro, y claro que gente hoy en día habla por cualquier cosa.
Si ven a una persona con un hombre, o al pastor con una mujer, o a la pastora con un hombre, dicen, ay, están juntos. No es sabio. No es sabio. No es sabio, porque te están mirando muchas O telenovelas. sea que ellas, aunque el pastor general sea una mujer, Ujú, si ella es la pastora, no es sabio que ella esté con un hombre a sola, ujú. aconsejándola. Debe ir con su esposo. No, claro, y también Debería hombre- de ser la regla esa. Sí, claro que sí, claro que sí. Y eso para evitar la tentación, para impedir eso, cerrar la puerta. Y mantener el testimonio. También. Y sabemos que la palabra dice bien claro que en Éxodo 20:14 que no cometas adulterio. No, No cometerás no, adulterio. sí, no cometerás adulterio. Es bien claro la palabra, ¿no? Y también tenga cuidado con el deseo de tener otra mujer o otro hombre que no es su cónyuge, que dice en Mateo 5:27-28, que dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio en el corazón. Claro. Y tú realmente ni tienes que conectarse y tener relación con esa Físicamente. mujer. Físicamente, lo pensaste en tu corazón, ya adulteró. Ya fuiste, así te pecado. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentir. Eso mismo. Y yo sé que hay muchas cosas que ha sucedido en la iglesia, varias iglesias locales y también estatal en otros estados, a donde hemos oído de pastores que ha tenido varias relaciones con mujeres que no son su esposa, su cónyuge, y la iglesia todavía sigue en pie, que para mí es fascinante pensando en la palabra, y Dios sabe todas las cosas. ¿Y por qué se sigue el ministerio en pie? ¿Por qué la iglesia sigue creciendo? Y eso es uno de los debates teológicos que yo tengo con la escritura y también con Dios. Y también hemos hablado de esto yo y mi esposa, que cómo es posible que una iglesia que tiene miembros de 200, 300 agentes, 150 agentes, 400 agentes, el líder comete fracaso moral, Y constante. y constante, ¿no? Sí, con varias, en la misma iglesia, y hay otras iglesias que lo hacen una vez, 2 veces, pero, y siguen siendo pastores de la iglesia, y los miembros, y la iglesia sigue creciendo, que para mí dice, ok, Dios sabe todas las cosas, y nosotros hemos tenido esta conversación antes, ¿qué es? ¿Por qué eso se sucede y se sigue siendo permitido? No estoy diciendo que Dios no puede pensar como Dios. Nosotros no podemos pensar como Dios, pero uno lógicamente en su espíritu, en entendimiento de la palabra, en la carne, pensando cómo es posible que esto sigue sucediendo, y entonces el ministerio sigue creciendo. Aunque pastor, hay pastores que viven la vida recta y santa. El pastor Mateo está casado 35 años. 35 años. 35 años. Yo estoy casado 34 años. Con la misma esposa. Con la misma esposa, y usted con su misma esposa. Una familia, una esposa, ¿no? Y nosotros hemos sido fiel a nuestra familia y nuestra esposa y ministerio, la iglesia, sirviéndole a Dios. Y estos otros que cometan esa clase de pecado públicamente, y la iglesia lo sabe, su ministerio sigue creciendo. Hay un aparente éxito. Sí, aparente de éxito. En número. En número. Entonces, ¿cómo están creciendo ellos individualmente, la iglesia en la palabra, los individuos miembros? Sí, estamos de acuerdo, sí. Gracias por la clarificación. Pero, ¿qué usted piensa de por qué eso se permite? Si uno tiene que decir, análisis teológico, espiritual, discernimiento, yo tengo mis ideas, y también creo que usted tiene su idea de por qué Dios deja que eso sigue siendo.
y los pastores pastoreando esas iglesias, y los líderes también, líderes que hacen la misma cosa, no solamente los pastores. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, yo tengo una respuesta personal, pero también podemos clarificarlo con la palabra de Dios. Y es que la salvación es individual y cada uno individualmente va a dar cuenta a Dios. Entonces, el hecho de que un pastor ande mal, moralmente hablando, y la iglesia sigue creciendo, teniendo éxito, numéricamente, no significa que ese sea el éxito de Dios. Porque hay muchas sectas religiosas que tienen mucha gente. Porque el éxito en realidad de un ministerio no determina la cantidad de gente que se aglomeran allí a trabajar o a servir en ese lugar. Entonces, este pastor, aunque ande mal, y el éxito es posible que sea de Dios, porque está creciendo. Numéricamente es posible que Dios esté en el asunto, pero él tendrá que dar cuenta a Dios y está sirviendo solo como puente para que otros vengan y crucen al cielo. Pero si él no se arrepiente, pues entonces vendrán los juicios sobre ese pastor o sobre ese apóstol. Aunque la iglesia tenga éxito, y es posible que ese éxito venga de parte de Dios, porque Dios puede usar a quien Él quiera, independientemente del estado como se encuentre. Si tiene el don, si tiene el llamado, aunque la persona no esté viviendo una vida íntegra delante de Dios, ese don va a hacer que la gente entre al cielo, pero nada más está haciendo puente para aquellos que se están salvando. Ahora, aquí haya un problema, y es personal, entre él y Dios, que si no para, si no se arrepiente, pues Dios entonces le va a llamar a cuenta a él exclusivamente. Porque los dones, recuerda, los dones son irrevocables, y el llamado también. Eso le dijo el Señor a Israel, pero también puede ser aplicado al llamado que tú tienes, al que yo tengo. Porque si yo tengo el llamado a ser pastor, o apóstol, o profeta, ese llamado el Señor no me lo va a quitar. Él solamente va a pedir cuenta de cómo yo lo administré. Y eso será en aquel día. Porque si yo no soy hallado íntegro delante del Señor, voy a servir nada más, como ya dije, como un puente para que otros entren. Pero si yo no me arrepentí, el Señor me llama a cuenta, y si Él pasa el sedazo y dice, te vas para el infierno, te vas para el infierno. Esa es mi tesis. Y creo que también mencioné una parte de la palabra de Dios ahí, en capítulo 11 de Romanos. Entonces, para clarificar el punto en su tesis, es que es posible que Dios, para hacerlo bien simple para la audiencia, que Dios es posible, lo permite, porque el pastor es buen predicador, buen enseñando la palabra. Tiene llamado. Aunque no es íntegro. Sí, y evangelista, y puede, es un puente para la salvación de almas. De otros. De otros. Entonces traiga el pueblo a conocer a Cristo. Y entonces ese plan es más grande para Dios. La salvación de la alma. Claro Dios va a sí. decir, este hombre, aunque no es perfecto, y vamos a decir que está viviendo, no tiene su vida totalmente integrada, es posiblemente integrado 80%, 75%, y los 25% es pecado. Ese 25% incluye el adulterio, pero en la manera que él o ella rescata alma y traiga alma para Cristo, eso es más grande para mí, Dios. Ajá. Y lo voy a permitir. Él tiene que arrepentirse. Sí. Okay, y sabemos, estamos claros con eso, pero lo voy a permitir porque él es un puente, como tú dices, para la persona ser salvado. Y entonces quizás esa persona en un tiempo se va para otra iglesia, vamos a decir, y ellos van a aprender a ser más íntegros, van a aprender más la palabra bajo la cobertura de otro pastor, ellos van a rescatar almas. El plan es más grande para Dios y lo permite
que se sigue. Entonces, siguiendo con ese tema, si los ministros que están comprometidos, que están integrados a Dios totalmente, que no están haciendo esta clase de práctica, viviendo su vida en santidad, casado 30 y pico años, 40 años, fiel a su mujer, fiel a la iglesia, sirviéndole a Dios, ¿por qué esas iglesias no crezcan los números que las otras iglesias con el pastor que es pecaminoso, que vive su vida no integrado? En mi opinión, creo que en esos ministerios, y quiero su respuesta, en esos ministerios a donde los líderes están viviendo su vida no tan integrado a Dios, pecando, tú sabes, esta clase de pecados, que esas iglesias tienen gente como pueblo en la congregación que dice, well, ese pastor soy como yo. Él ha dormido con varias gente y tú sabes, y también su esposa y los líderes también. Aquí estoy bien y el pastor ni me puede criticar a mí porque él es igual como yo. Entonces la iglesia se llena de gente así porque todo el mundo quiere vivir en pecado porque eso es nuestra naturaleza. Esa iglesia crezcan con pecadores. Somos todos pecadores, pero pienso que tú me entiendes, que se crezcan esa gente y entonces esa iglesia sigue creciendo así, porque hay gente que dicen, yo puedo beber, yo puedo dormirme con mujeres, porque los pastores lo hacen también. Todo está bueno aquí, esta iglesia es para mí. ¿Qué tú piensas de ese análisis? Bueno, es que es válido lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que está el otro extremo. O sea, hay una parte en donde Dios sigue salvando vidas, aunque ese pastor se haya recasado 2, 3, 5 veces y viva malversando los fondos de la iglesia, está en pecado, lo practica, pero Dios sigue dando éxito en su ministerio porque está sirviendo como puente. Ahora, el otro extremo es que esté tan mala la cosa allí y que Dios le haya llamado a cuenta a ese pastor y él no ha querido arrepentirse, que hay gente que siguen ese tipo de ministerio porque buscan afinidad. Ahí le predican lo que ellos quieren oír. Un mensaje suave, de prosperidad, un mensaje basado en las cosas de este mundo, hablándole bonito, tiene el don de la palabra. El líder que está ahí adelante, aunque esté mal, que se ha casado hoy 3 veces, la gente no le importa. Generalmente, la gente que va allí está como él, que dan recasado 1, 2, 3, 4 veces, se cambian las esposas, y como él le dice que son salvos, que no importa, que Dios es amor, y al final todos vamos a entrar al cielo, pues esa es la puerta ancha. Y la gente, ¿qué es lo que busca? La puerta ancha. Esa es mi opinión, ¿verdad? Con respecto a eso, porque hay que cuidarse de los dos extremos y hay que estar en el centro, centrado. Salvarse uno, viviendo una vida íntegra, y si falló, arrepentirse, y también la gente a la que Dios ha puesto a nuestro cuidado, también hablarle la verdad, la palabra, para que entren al cielo. Y aunque esas iglesias siempre son más pequeñitas, porque el camino se hace angosto, se restringe, porque hay muchas reglas bíblicas, y la mayoría de la gente no quiere eso. Pero en realidad eso es lo que va a entrar a la gente al cielo, juntamente con el pastor. Porque no está honrando a los hombres, sino que está honrando a Dios con la palabra. Eso porque nosotros hemos visto unos crecimientos bien grandes en las iglesias, mega iglesias que predican mensajes de leche y miel, claro, y azúcar. Y nunca sal. Nunca sal y nunca limón. No predican sal ni hablan del limón. Porque la palabra de Dios es dura, es fuerte. Claro. Hay dos lados de la palabra, ¿no? El balance. Hay un balance. Sí, yo no puedo hablar solo de prosperidad. Ajá. Yo no puedo hablar solamente del cielo. Y tengo que hablar del infierno. Claro. Y tengo que hablarle también que debemos depender de Dios. Y que el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebida, ni en riqueza. Todo lo contrario. Sino que en paz y gozo en el espíritu. Claro que sí. En 1 Corintios dice, capítulo 6, 18 al 20, dice, huyan de la inmoralidad sexual.
todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que cometa inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Claro. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Ujú. quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifican con su cuerpo a Dios. Entonces, si un pastor es puente o líder es puente para rescatar almas, para usar sus dones para Dios, tiene llamado, y sabemos que esta persona, ese pastor, tiene esta historia, vamos a decir, y usted entra en esta clase de ministerio, te da cuenta. Yo personalmente, esto es mi opinión, yo tendré preocupación para ese pastor imponer manos sobre mí. Claro. Porque yo no quiero, Te va a transferir espíritu de adulterio y de fornicación. yo no quiero que está cargando No, ese pastor, ¿no? Porque tiene esa, como dice, hay pastores que están casados 5 veces, 4 veces. Este pastor, tú no quieres invitarlo a hacer una conferencia de matrimonio. No, no, Right, ¿no? jamás. A ninguna conferencia, a nada, a nada. Pero porque es parte de tu testimonio, ¿no? Tú tienes, en inglés se dice, creo también en español, bona fides. Los bona fides, los credenciales. Las credenciales. Si uno va a enseñar una tarea, un taller de matrimonio, uno va a decir, well, ¿cuántas veces usted está casado? Una vez. ¿Cuántos años? 30 y pico años, gloria a Dios. Right? Y esos son credenciales, ¿no? Con otras cosas también, claro, que sabe enseñar y no conoce la palabra y su matrimonio es de un buen testimonio, todas esas cosas, ¿no? Pero la cosa es que parece que tenemos un tema aquí que Dios puede hacer lo que Él quiere con esa persona, ese vaso, pastor, líder, porque el plan de Dios es más grande que ese pecado. Claro. Y tenemos que, la audiencia que entiende que Dios no tiene clasificación de pecado. No hay una jerarquía de pecado. Quiere decir, todos los pecados antes de Dios, menos la blasfemia, son los mismos. Quiere decir, si homicidio, fornicación, adulterio, robar, todos son los mismos ante de Dios. Pero para nosotros, porque somos humanos, somos, tú sabes, carnal, partemente, somos aquí, dice que bueno, el adulterio es horrible, porque eso es personal, es contra otra persona. Claro. Es como atacando el cuerpo, atacando la relación, su valor, todas esas cosas, menospreciar. Pero antes de Dios, todos los pecados son los mismos. Y Dios lo ve así, dice, ok, esto no es tan serio para mí, pero para ustedes sí. Sí, para nosotros sí, porque hay pecados que categóricamente traen consecuencias funestas, claro, más que otros. claro que sí, claro que sí. Porque usted miente y nadie le pone en disciplina. Ajá, Pero si adultera, tiene disciplina y se puede abaratar tu matrimonio. claro, claro. O sea, trae peores consecuencias. No, Pero claro. para Dios, es como usted dice, no hay categoría. Todos son pecados. Claro que sí. Y sabemos también, usando el análisis antes, que los ministros y los ministerios pueden ser como puente para depositar, enseñar a esas personas en las iglesias para que entonces ellos crezcan en Cristo, están salvados. Si uno tiene una iglesia de 300 gente y durante unos 2-3 años 50 se van, porque no se cansaron ya de ver lo que están habiendo en la iglesia, no les gusta por la práctica, fracaso moral, no les gusta, esas 50 gente salgan y hacen otras cosas en la comunidad de fe. Y entonces otra iglesia evangelizando, enseñando, ellos entonces se están multiplicando ellos mismos porque recibieron algo, fueran del lugar de puente. Sí. En esa iglesia. Se dieron cuenta, salieron de allí. Y entonces están haciendo las cosas correctas, vamos a decir. Claro. Y entonces eso se multiplicó. De esa iglesia se dieron varias gente que puede bendecir el pueblo. Claro, y rescatar almas, ¿no? Para Cristo. Eso la posibilidad que se puede seguir claro, así, claro. ¿No? Es interesante que también en la área de fracaso moral, no solamente es el adulterio,
pero también con las finanzas. En las iglesias hemos oído de pastores, líderes, que juegan con las finanzas de la obra. Y esto también creo es cultural, y también es el enfoque en la plata y el dinero. Hay muchas personas, y son parte del mismo cuerpo, pastor, que decir, la gente que divide en la iglesia, muchas veces tienen doble agenda. Ven una iglesia creciendo y entonces ven que hay dinero que viene a la iglesia, los diezmos, y dice que ellos quieren hacer su propio pastor porque quieren recibir las ofrendas para ellos mismos. Tienen un doble agenda. Maybe ellos dicen, no estoy de acuerdo con el pastor porque cualquier cosa, como ellos predican la palabra, doctrina, maybe su vida personal no le gusta que como predica, cualquier cosa, o como maneja la operación de la iglesia. Pero también quieren dinero para ellos mismos, y para hacerlo como negocio. Hemos oído muchos casos así, que ellos quieren hacer pastores full time, lleno tiempo, y que la iglesia le apoya, para vivir su vida. ¿Tú has oído cosas así, que no manejan las finanzas bien las iglesias y los líderes y pastores? ¿Usted ha oído de eso? Claro que sí, y provoca también que haya división dentro de la iglesia, independientemente de que esa iglesia esté bien, el pastor esté bien, de buen testimonio, siempre surgen grupitos que quieren también ser pastores, y como ven que entra mucho dinero de diezmos, de ofrendas, ellos también quieren manejar y quieren ser parte del beneficio de ello, porque se siente que son líderes y pueden predicar, pueden ministrar, y tienen ciertos dones y dicen, yo también puedo ser pastor. Entonces hacen tienda aparte. Eso siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo porque en realidad no hay, diríamos, como un regulamiento de que no todo el mundo puede ser pastor o puede instalar una iglesia. Si hubiera regulación en los países con las leyes estatales, esto no ocurriría, sino que para ser pastor se necesita llenar muchos requisitos y debe de estar bajo autoridad, si quiere estar sobre autoridad. Porque el pastor pagan, una de las cosas que yo veo y que también se puede corroborar históricamente, es que esos grupitos que se han levantado de iglesias y de pastores, que muchos de ellos, no voy a decir la mayoría, sino muchos de ellos no tienen llamado, pero no están bajo autoridad y quieren estar sobre autoridad. Entonces, una de las maneras de regular el comportamiento moral de un pastor es que ese pastor pertenezca a un grupo de personas que formen un concilio. Los concilios regulan el comportamiento de los ministerios, pero cuando yo soy llanero solitario, yo hago lo que me da la gana. Ahí hay dinero, hay tentación, lo uso para mi propio deseo, mis propios gustos, para mi familia, y también una muchachita que me gusta, puedo pecar con ella y todo se queda allí, nadie me dice nada, no le doy cuenta a nadie. Por eso es que las iglesias independientemente de todo y de lo que pueda pensar cualquier persona, no es la mejor opción para regular el comportamiento moral de los líderes de esa iglesia. Yo pienso y creo, como lo dice la Biblia en el capítulo 15 del libro de los Hechos, como se manejaban los discípulos en esa época. Había un concilio, había el concilio, y que el medio hermano de Jesús, Jacobo, era el presidente de ese concilio. De hecho, el apóstol Pablo, los demás apóstoles como Bernabé, estaban sujetos a ese concilio. Cuando querían determinar algo doctrinalmente o moralmente, ellos se reunían para resolver ese problema. O sea, bíblicamente hablando, yo no puedo ser llanero solitario, porque ahí está la tentación y soy débil. Necesito a alguien que esté por encima mío, que me llame la atención y que me diga y que me discipline cuando tenga que disciplinarme.
Entonces es mejor en ese sentido un concilio que regule nuestro comportamiento. Y de esa manera, si yo fallo, ellos me llaman a cuenta y la iglesia sigue caminando y me disciplinan a mí y ponen otro pastor. Así de sencillo, es la mejor manera. Pero como hay mucha libertad de culto, hay mucha libertad religiosa, los países y el Estado no se meten mucho en eso, pero debería de ser así. El mismo modelo de la iglesia primitiva, que no existieran iglesias independientes, sino que cada ministro, cada pastor, cada líder debe estar bajo un concilio serio, históricamente, responsable, y se acabe ese relajo. Porque mire, Pastor Pagan, si usted mira la historia, la mayoría de los grupos que se han levantado con herejías y que han llevado a grupos de gente que arrastran ellos, inclusive a la muerte, son gente independiente. Nunca han surgido de iglesias organizadas. Son gente independiente. La mayoría de los apóstoles que dicen que ellos son ahora la mamá del automate, que ellos son los mandamás, esa gente son independientes. ¿Quién los regula? Por eso usted los ve que enseñan herejías, hacen con el dinero lo que ellos quieran, lo usan para su beneficio personal. Pero como la mayoría de la gente no conoce esto, porque no conoce Biblia, se mete donde quiera, se mete donde sea. Usted, por ejemplo, que tiene conocimiento de las escrituras, yo también, que tenemos, qué sé yo, algún tipo diríamos... Estudio, educación. De estudio, educación. Preparación. Y experiencia, ¿verdad? No nos vamos a meter en una iglesia donde hay un tipo ahí que se recasó 2 veces. No nos vamos a meter en una iglesia ahí que están enseñando cosas. Lo primero que yo pregunto es, ¿bajo quién está este pastor? Ah, no, es independiente. Yo salgo corriendo de allí. Por más que se siente el poder de Dios, la unción de Dios. No estoy diciendo que las iglesias independientes no sean de Dios. Lo que estoy hablando es de garantía. Garantía tanto para el pastor y los líderes como para los miembros de la iglesia. Porque mientras no surja un problema moral, todo está bien. Pero ¿y si surge? Para eso entonces están los concilios que regulan esta situación. Y hemos visto concilios, ¿verdad?, serios, como la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, la Iglesia Bautista, Santidad Pentecostal. Son concilios serios. Claro. Que cuando ven una anomalía, de una vez la resuelven allí. Y ese pastor va en disciplina, se sienta y toma su tiempo allí y es restaurado. Entonces, yo primero eso es lo que averiguo. ¿De dónde viene este pastor? ¿Quién lo puso como pastor? ¿Quién lo empujó para que sea pastor? ¿Quién lo ungió? Porque si no pertenece a ninguno, a nadie, y un llanero solitario, yo salgo corriendo de allí y me meto en una iglesia seria. Porque mire, Pastor Pagan, lo más que hay son pastores serios para yo meterme en cualquier iglesia. Pastores serios que tienen un testimonio intachable, un matrimonio intachable. ¿Qué voy a hacer yo donde va gente, donde va la gente? Claro. Porque hay mucha gente allí. No, yo tengo que buscar por la salvación de mi alma y de mi familia también. Y estar en un lugar donde verdaderamente se predica la palabra de Dios, como es, y un hombre que sea intachable allí y que esté bajo cobertura. Porque si usted quiere ser mi pastor, usted primero tiene que ser pastoreado también. Porque ¿quién es su pastor? ¿A quién usted le da cuenta? Y quiere entonces que yo me someta a su pastorado. Nadie puede vivir sin someterse a nadie. Por tanto, y esto es una tesis mía, usted no puede estar sobre autoridad si primero no está bajo autoridad. Punto. Sí, Carola dice sujeción. Carola Pagan dice en Facebook, sujeción, tiene que someterte. Todo el mundo tiene que estar sujeto a alguien. A alguien. Claro. Hay una conexión en tesis, una conexión con la gente, vamos a decir, con las situaciones que se ocurren en las iglesias, que el adulterio y también con las finanzas. Quizás hay una conexión ahí con esas iglesias. Si uno hace un análisis, van a ver que muchas, si no la mayoría, esas iglesias son independientes, no están abajo una cobertura o un concilio.
y no están sometiéndose a una autoridad. Y entonces pueden hacer lo que te da la gana con su propio comportamiento, pero también con las finanzas de la iglesia. Hay una conexión con eso. Parece que esas iglesias no tienen las reglas como tenemos nosotros, vamos a decir, la Iglesia de Dios, Santidad Pentecostal, Asamblea de Dios, que no tienen esa clase de protección, vamos a decir, del ministerio, de la iglesia, que la iglesia es más grande que usted, del pastor o el líder. La iglesia tiene que quedarse en pie, ¿no? Claro que sí. Te quitan al pastor para sentarse en disciplina, como tú dices, ponga otro que maneja la iglesia durante el tiempo que usted está reflexionando en disciplina, y entonces ojalá te ponen para estar en el púlpito, ¿no? Para predicar otra vez y dirigir el ministerio. Sobre la palabra sobre, hay varios dice que sobre el adulterio, hay pastores que han dicho, yo he oído esto, que si yo caigo, el Señor me perdona. Yo caigo, el Señor me perdona. Claro. Right? Siga pecando, el Señor me perdona. Claro que sí. Right? Y entonces usan los líderes o los reyes como David, que David pecó, que Samson pecó, que todos estos hombres grandes de Dios pecaron, y yo soy como ellos, ¿sabes? En esa clase de práctica. Pero ¿no? ellos tuvieron su consecuencia. Sí, claro que sí. Hay consecuencias, ¿no? Por sus acciones. Pero usan eso. Ay, Señor me perdona, Señor me perdona. Pero siguiendo haciendo el mismo comportamiento y sabiendo que es mal. Y no puedo usar esa llave para salirte. Como cliché para justificar mi pecado. Eso mismo. No es el modelo posible. de nosotros es Cristo. No, claro. No es ni David, ni es Sansón, ni siquiera Gedeón. Es Cristo nuestro modelo. Jesús reguló eso desde el principio, oíste que fue dicho. Claro. No adulterará. Mas yo os digo que el que mire una mujer y la codicie, ya adulteró en su corazón. Entonces el asunto ahora es más serio. No, claro que ¿Y sí. qué me dice de los pastores? Que dejan sus esposas y la cambian por otra y siguen pastoreando ahí. Ay, santo. Porque son independientes. Otra vez, llegando a la conexión con independiente. Volvemos a lo mismo. Con las finanzas y con el comportamiento moral. No tiene, no está bajo autoridad. Entonces no puede estar sobre autoridad. Interesante. Eso fue lo que el centurión le enseñó a los discípulos. Y eso fue lo que Jesús más admiró. Que él le dijo, yo estoy sobre autoridad y bajo autoridad. A mí me dicen haz y yo también le digo haz y hacen. Tú también estás bajo autoridad, le dijo a Jesús. Porque tú fuiste enviado del Padre. Por tanto, di la palabra desde aquí, mi criado sanará ya. Ni Jesús era un llanero solitario, señores. Jesús vino enviado por su Padre, porque estaba bajo autoridad. Es que la gente no puede entender esto, que nadie puede estar sobre autoridad si primero no está bajo autoridad. Es que no podemos entenderlo eso, porque es que somos débiles. Entonces, lo más sano es pertenecer a un concilio, a un episcopal. Un grupo de gente que regule el comportamiento de la iglesia, del pastor y de los líderes también. Definitivamente. No podemos ser llaneros solitarios porque no hay garantía de nada. No se garantiza nada. En cuanto a la finanza, yo creo que el pastor debe tener un sueldo. Claro que sí. No debe manejar la finanza a su gusto. Debe tener un sueldo que los ancianos se lo pongan y los líderes de esa iglesia. Claro un sí. sueldo donde él pueda vivir bien, tranquilo y sin preocupaciones, y que sus necesidades básicas sean suplidas. Pero manejar el dinero para él, para sí mismo, no, Claro. no. Y la palabra dice en 1 Timoteo 5, 17, 18, dice que los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo en la predicación y la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano, y el trabajador tiene derecho a su salario. Claro. Quiere decir que los pastores también estamos de acuerdo, siempre predicamos esto, yo y mi esposa, que los pastores deben recibir sueldo
algo de la Sí. iglesia. Sí. Ahora, si no puede pagar un salario total, que sea un horario, ¿no? Un part-time. Algún part-time, algo para ayudar al pastor Claro. con sus finanzas y también para honrar Claro. el pastor por su trabajo. Y también la mayoría de los pastores en ministerios hispanos son part-time. La mayoría trabajan, tú sabes, tienen trabajo La afuera, mayoría. secular. Yo soy bivocational, yo tengo trabajo, no estoy pastoreando en la iglesia ahora, pero yo tengo negocio, ¿no? Claro. Y hay muchos pastores que tienen trabajo y negocio y entonces ministran por la noche, fin de semana. Entonces siempre... Aunque pastor, usted no tiene una iglesia ahorita Ajá. que está pastoreando. Que yo personalmente, Usted es pastor. sí, claro, Su llamado es ser pastor, pero también tiene negocios. sí. Y actualmente usted no tiene una iglesia que está pastoreando. Eso, Actualmente. Exactamente. Entonces yo puedo vivir por mi negocio y todas esas Ok. cosas. Y aunque yo tengo un tesis personal sobre pastores en general, yo pienso que los varios pastores, la mayoría, deben ser bivocacional, que deben tener un trabajo y también pastorear a la iglesia. Y te digo por qué. Porque yo he aprendido, hablando con muchos pastores hispanos, negros, blancos, sobre la escritura y predicando en los mensajes duros, como hablamos antes, que no predican el sal, predican leche y miel, porque tienen preocupación que la gente se van y entonces pierdan los diezmos y entonces bajan su salario. Pero si tú eres bivocacional y tienes un negocio, trabajo, lunes a viernes, tú puedes predicar la palabra como el Señor te da, y si se van la gente, se van. Amén. Ahí está en la puerta, gloria a Dios. Gracias por venir. Dios le bendiga mucho. Y nosotros hemos predicado así por años, mi esposa, siempre hemos sido bivocacional y predicamos la palabra y así es. Pero yo entiendo, con todo el respeto, los pastores que viven en la iglesia, Claro. ellos tienen sus propias preocupaciones. Yo pienso que deben predicar una palabra en cualquier manera, pero yo siempre digo, si usted puede ser bivocacional y para entonces predicar con el Señor te dio, no te preocupa de las finanzas, gloria a Dios. Si usted es pastor lleno tiempo y predica así, la iglesia te ama y te quedan y te apoyan, gloria a Dios. Tú estás en el lugar que tú debes estar. Amén. Amén. Maybe no crezca en la manera como hemos hablado antes, que la iglesia crezca grande porque los mensajes son dulce y miel y permiten el pecado y todas esas cosas. Ahí está la iglesia. La iglesia crece mucho. Sí, así la iglesia crece mucho. Porque no están predicando toda la palabra. No se le habla la verdad. Una balance de bendición, prosperidad y amargo y duro y la palabra, ¿no? Arrepiéntase, busque de Dios, Eso Cristo mismo. viene. Sí, eso mismo. Si no te vas para el infierno, si tú no aceptas a Cristo. Exacto. Toda la palabra. Todo, ¿no? todo. Toda la palabra. Un balance. Un balance de la palabra. Pues gracias, bella audiencia, estar con nosotros en esta tarde sobre esta conversación. Pastor Mateo, fue un honor hablar sobre estos tópicos. Por favor, deja un comentario en Facebook si les gusta este tópico. Creo que es algo que muchos querían oír de esto en particularmente. Quieren oír de por qué hay fracaso moral en la iglesia, por qué hay adulterio en la iglesia de ministros y líderes, por qué hay mal manejo de las finanzas. Y hemos dado nuestra opinión a nivel basado en la escritura, también discernimiento en nuestra experiencia, sabiduría en que nosotros como nosotros entendemos, ¿no? Pero entonces usted quería compartir con nosotros su opinión, póngalo por favor ahí en Facebook y hacemos otro programa sobre otra cosa. Aquí hay un comentario de Carola Pagán. Por lo general, la tentación llega cuando estamos bajos de oración. Nos envolvemos tanto en el ministerio que descuidamos al Dios del ministerio. Eso abre puerta al diablo. Claro, es cierto. Yanina Sánchez también dice, acá en Argentina hay muchos pastores que abren iglesias y no están bajo la cobertura de ningún pastor. Eso no es sano. Eso no es sano. Yo le soy honesto, yo soy franco. Yo no creo en pastores independientes.
Ujú. No creo en pastores independientes. Sí, hemos hablado de eso. que- Somos débiles. Sí, claro. Somos débiles. Necesitamos estar bajo autoridad. No, claro Para que- estar sobre autoridad. claro Y es que sí. bíblico. Hechos capítulo 15. Él lo puede corroborar. Ujú, ujú. Eso mismo, perfecto. Entonces, ¿hay otras, algo en cara del libro? En el cara del libro. En el cara del libro, ¿hay otro más? En el cara del libro aquí vamos a ver. Ok. Ya no hay más comentarios. Algunos que están conectados allí no han dicho nada. Si quieren, Sí, ponga su mensaje ahí, ajá. póngalo ahí para que entonces podamos contestarlo. ¿Qué opina usted sobre lo que hemos estado hablando de pastores que se recasan, vuelven y se recasan, votan a sus esposas, la cambian por la diaconisa y ahí está la gente? Está la gente como que no ha pasado nada. Como ese pastor es independiente, no está sometido bajo ninguna autoridad, pero él quiere ser autoridad y por eso hace con la finanza lo que da la gana y hace con su vida lo que da la gana. Y la gente tiene que aguantárselo porque él es la bolita del mundo ahí, el potecito de sangre y la mamá de Tarzán. Ujú. Nadie le puede decir nada. Entonces, ¿qué es lo más sano, lo más sano? ¿Y qué es lo que garantiza en realidad la integridad de una iglesia? Un concilio. Un concilio. Aunque a usted no le guste, un concilio. ¿Cuál es el problema de nosotros, Pastor Pagán? Que no nos queremos someternos a nada ni a nadie. Bueno, eso es también indicado en la iglesia en general, las congregaciones. Hay muchas congregaciones y muchos hispanos que no se quieren comprometer con la misma iglesia y se van brinquilinis a varias iglesias, no tienen compromiso tampoco. Entonces, Claro. los pastores que están haciendo esta clase de práctica no están comprometidos con el Señor totalmente integrado, viviendo su vida como ellos quieren, y también los mismos miembros que están en la iglesia son las personas que mueven a la iglesia también. Hay un movimiento de no hay accountabilidad, right? Porque no hay concilio. Y aclaro. El hecho de que sea independiente no significa que usted no sea de Dios. Ujú. Quiero Claro. aclarar esto. Claro que sí. Pero estamos hablando de garantizar la integridad de la iglesia. Es mejor estar bajo un concilio, Ujú. porque el concilio regula el comportamiento tanto del pastor como de los líderes y de la congregación también. Claro que sí. Y regula doctrinalmente también, Ujú. para que no se enseñe herejías. Claro que sí, claro que sí. Es más sano. Bueno, entonces, ahí llegamos al fin del programa de hoy. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que dar una segunda parte. En la segunda parte, hacer otra parte de otro tópico que Exacto. es interesante al pueblo. Parece que este tópico es interesante al pueblo. Y vamos a hablar sobre otro, y no sé cuál es, pero en el próximo programa lo hacemos. Bendiciones. Amén. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi. Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597, 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Oraciones. Hasta pronto. Jamás Pablo pidió que alguna persona fuera librada de sus problemas. Ni tampoco pidió algo material para sí mismo, ni por ninguno de ellos. Él pidió cosas como que la gente conociera la altura, profundidad, longitud y la amplitud del amor que Dios tenía por ellos.